Tercer segmento de esta lección, el segundo nacimiento. Jesús lee en el corazón humano como en un libro abierto. De hecho, si tú lees el capítulo Nicodemo del deseado de todas las gentes, dice allí la mensajera del Señor que Nicodemo, ante la presencia de Jesús, imagínate estar con el Rey del universo, el Creador del universo, a solas, de noche, frente a frente. Dice que fue embargado por una extraña timidez, la cual trató de ocultar bajo un aire de serenidad y de dignidad. Pues bien, presta bien atención al texto, a las palabras de Jesús. Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué le está diciendo Jesús a este teólogo? En esta situación se encuentran muchos teólogos. Bueno, por lo que yo he podido comprobar, la mayoría de los teólogos de este planeta que salieron de un seminario, de una universidad con un diploma de teología, inclusive doctores de teología que han hecho doctorados. Este hombre era un doctor de la ley. Esas mismas palabras que le dijo Jesús a Nicodemo, se las puede decir perfectamente a la gran mayoría de los teólogos de este mundo. Si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué significa? Vamos a hablar de este teólogo. A pesar de tu diploma de teología, de doctorado en teología, tú no puedes ver el reino de Dios, porque no has tenido esto, el segundo nacimiento. ¡Qué vergüenza! Y este era un hombre honrado por la nación, y él creía que no le faltaba nada. De hecho, creía que tenía el favor de Dios, porque había llegado a la cúspide de la carrera religiosa en la época, que el puesto más alto era aquel del que llegaba al Sanedrín. De allí más arriba, solo puesto de sumo sacerdote. Este hombre había llegado a la cúspide. Y Jesús no solo, toda esta partecita que voy a decir ahora, está allí en el capítulo Nicodemo, del deseado de todas las gentes. Jesús no solamente no le reconoce su altísima posición, un hombre con vestimentas de rico, porque era un hombre muy rico, muy importante. Pasa por alto todo eso y le dice: doctor en teología, tú no puedes ver el reino de Dios porque no has nacido de Dios. ¡Qué terrible! Bueno, este individuo, en el deseado de todas las gentes, perdió el control de sí mismo. La respuesta de Jesús lo tomó de sorpresa. Y al perder el control de sí mismo, dice el deseado de todas las gentes, que la respuesta que está en el versículo 4 está llena de ironía. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Qué interesante que él utilizó la palabra segunda vez. Este estudio se llama segundo nacimiento. Él entendió que Jesús estaba hablando de un segundo nacimiento, pero perdió el control de sí mismo y, en otras palabras, estaba ridiculizando lo que Jesús había acabado de decirle. Pero Jesús, dice ese capítulo, Nicodemo, del deseado de todas las gentes, sabía que este hombre estaba buscando la verdad. Había ido en busca de la verdad. Y recuerda que Nicodemo llegó a convertirse, ¿ok? Ya vamos a ver el capítulo 19 de este mismo Evangelio de Juan. Nicodemo se convirtió.
Nicodemo llegó a vivir ese segundo nacimiento, sabiendo que en ese momento Nicodemo no era dueño de sí mismo. Jesús pasó eso por alto, su cinismo, su ironía, y dice el deseado de todas las gentes que Jesús ahondó ahí aún más profundamente la verdad que tanto Nicodemo necesitaba. Y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mucha atención. En la primera respuesta de Jesús, Jesús le dijo que no podía ver el reino de Dios a menos que naciese una segunda vez. Vamos a detenernos aquí un momentito. Jesús está diciendo que si un ser humano nace de nuevo, nace de Dios. Vamos a usar las expresiones que conocemos, sinónimo de segundo nacimiento. Renacer, renacimiento, transformación, renovación. Bueno, ¿qué más podemos decir? Llegar a ser participante de la naturaleza de Dios. Que cuando una persona pasa por eso, como querramos llamarlo, por ese renacer, puede ver el reino de los cielos. Sí, cuando una persona puede ver el reino de los cielos, porque según Jesús tuvo ese segundo nacimiento, ese nacimiento de Dios, cuando eso acontece, su meta, su objetivo, el deseo y el anhelo de su vida es llegar a ese reino de los cielos, el cual ahora espiritualmente hablando puede ver. Y lo único que quiere esa persona es llegar allá y ayudar a otros a llegar allá con él. De tal manera que todo el brillo que Satanás le colocó a este mundo de pecado no solamente se opaca, sino que ese nuevo Hijo de Dios comienza a ver en realidad que ese brillo no es otra cosa que tinieblas satánicas. Y ya no hay nada en este mundo que le atraiga la atención. No hay nada en este mundo que quiera conquistar o que quiera obtener a no ser servir a Dios y ayudarle a ganar almas a Dios para su reino. Cuando espiritualmente hablando, yo no lo sé explicar. Voy a hablar por mí mismo. No lo sé explicar. Pero hay en mi mente, hay en mi corazón, una firmeza de propósito, un anhelo, un deseo por llegar allá a ese reino de los cielos, porque espiritualmente lo puedo ver. Es real, existe. No es una fábula, no es una fantasía, no es un cuento, no es un engaño. Y es por eso que para mí en este mundo yo fui muy mundano. No hay nada, absolutamente nada de interés, a no ser ayudar, ayudar y ayudar. Con todo lo que eso abarca, no voy a entrar en detalles. Pero en primer lugar, ayudar a que otros lleguen a ver ese reino de los cielos, para que a su vez ayuden a otros a tomar la decisión con firmeza de propósito de que hagan de ese el objetivo principal, la prioridad prioritaria de su vida. Vivir únicamente para llegar a la vida eterna, al reino de los cielos. Ahora imagínate, la enorme mayoría de los profesos cristianos en este mundo es muy doloroso, realmente me conmueve. Yo he tenido las evidencias a través de todos estos años.
Viven como si este mundo fuese el único del cual fuesen a disfrutar. Piensan, hablan, comen, visten y actúan como si este mundo fuese todo y lo único que fueran jamás a llegar a tener. Y le dan un valor a las cosas mundanales que no se les pasa por la cabeza llegar a carecer o a perder o a no tener alguna de esas cosas terrenales mundanas. Porque lo único que pueden ver es este mundo y el brillo que Satanás le colocó. Están encantados con ese encantamiento diabólico. Sé que esto es duro, pero es la verdad. Jesús llegó a declarar, se lo dijo a Judas cuando se ofreció para ser su discípulo: yo no tengo ni siquiera una piedra en este mundo donde recostar mi cabeza. Todos los apóstoles murieron en la pobreza, sin nada en este mundo, y la enorme mayoría de los mártires. Eso no quiere decir que no debamos tener las cositas esenciales que hacen la vida mientras Jesús llega, la hacen agradable y aceptable, en la medida en que el Señor, que conoce qué tipo de mayordomos somos, nos haga mayordomos de poquito o de más o menos. Pero nos aconseja el sabio Salomón y nos aconseja Pedro y el mismo Jesús: haced vuestros tesoros, palabras textuales de Jesús. En Mateo capítulo 6, versículos 19 y 20, vamos a leerlo. Dice: para los que dicen ser hijos de Dios, que están acumulando riquezas en este mundo y se matan para obtener un diploma y un doctorado a fin de escalar y de subir, de escalonar en la vida social, en la vida económica, en la vida de este mundo. Jesús les dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Cómo hacemos esos tesoros en el cielo? Vaciándonos del yo, del ego, viviendo para otros, viendo de qué manera podemos alimentar, o podemos vestir, o podemos hospedar, o podemos ayudar al prójimo. Y mucho más. No necesitan ser solamente cosas materiales. Podemos llevar simpatía para un discriminado, esperanza para un desesperanzado, amor para una persona carente que no sabe qué es eso, luz para alguien que vive en tinieblas, vida para un muerto, salvación para un perdido. Todo eso es acumular tesoros en el cielo. Pues bien, así como Jesús vivió, así como vivieron los apóstoles, debe vivir un verdadero hijo de Dios que puede ver el reino de los cielos, porque lo puede ver y va hacia allá, y eso es lo único que quiere, y esa es su meta: llegar allá. Y quiere que otros también lleguen, y por eso yo quiero que también tú llegues allá. La segunda pregunta: en su primera carta, ¿cómo llamó el apóstol Pedro este segundo nacimiento? Mucha atención. Ahora vamos a escuchar a Pedro. En primera de Pedro 1:3, vamos a leer la respuesta. El apóstol Pedro llama a este segundo nacimiento un renacer. Renacer es nacer una segunda vez, es tener un segundo nacimiento. Anda, busca allí en tu Biblia, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3.
como todas las cosas. Hoy estoy en la segunda de Pedro, primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Él se está incluyendo dentro de esos renacidos. Nos hizo renacer. Inclusive, por ahí hubo una iglesia, no sé si todavía existe, creo que sí, muy famosa, que se llamaba Renacer. Y acerca de esto, del renacer, se han escrito muchos, pero muchos artículos y se han escrito libros, etc. Pues la respuesta es esa. Pedro llama ese segundo nacimiento un renacer. ¿Y qué es un renacer? Es nacer de nuevo, es nacer por segunda vez, es tener un segundo nacimiento. Pues bien, recordemos las palabras de Jesús. A menos que lleguemos a tener evidencias irrefutables de que vivimos, de que experimentamos, de que pasamos por ese renacer, no podemos ver el reino de los cielos. Yo no he tenido una visión ni un sueño con el reino de los cielos. Espiritualmente hablando, es algo que está latente, está vivo ahí en mi mente, en mi corazón, en mi alma. Muy bien, pregunta número 3. Vamos a ver algunos detalles. Según Pedro, ¿de qué es renacido aquel que ya vivió ese renacer? Primera de Pedro 1:23. Pedro afirma que ese renacimiento aconteció de una semilla incorruptible. Vamos al versículo 23. Siendo renacidos, está hablando del renacer, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Simiente es sinónimo de semilla. Ahora, ¿cuál semilla conoces tú que no se pueda corromper? O sea, que no se pueda descomponer. Una semilla muy grande es la del aguacate. Palta la llaman en Argentina. Si yo dejo esa semilla a la intemperie, en cuestión de minutos van a estar por allí algunos mosquitos ya revoloteando. Si la dejo allí durante horas, tal vez también vengan hormigas, cucarachas, porque está en un proceso de descomposición. Si la dejamos allí durante días, finalmente se va a pudrir. Pero Pedro está afirmando que el renacer acontece de una semilla que no se puede corromper. En realidad, te voy a adelantar un poquito, no solamente está hablando de que no se puede corromper materialmente hablando, físicamente hablando, sino que también está hablando de que no se puede corromper moralmente hablando. Esta semilla, a ver si encuentro aquí un texto, esta semilla incorruptible tampoco se puede corromper moralmente. A ver si yo logro encontrar aquí en Hechos 13:37. Dice el Hechos 3:37, mas aquel que Dios levantó no vio corrupción. Jesús nunca vio corrupción. Además, dice el 13:35, por eso dice también en otro lugar,
no permitirás que tu santo vea corrupción. Y el versículo 34, y que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción. Muy bien. Y Hechos 2:27 dice que no dejarás mi alma en el infierno, ni darás a tu santo que vea corrupción. Pues bien, en el Salmo 16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni darás tu misericordia para que vea corrupción. El cuerpo de Jesús, literalmente hablando, no llegó a descomponerse, no vio corrupción en ese sentido. Pero moralmente hablando, Jesús nunca fue corrompido. Satanás lo tentó con la corrupción, eso es obvio, porque la Biblia dice que fue tentado en todo, pero no pudo corromperlo moralmente hablando. Entonces ya me adelanté. Pues bien, veamos la pregunta número 4. Pregunta número 4 dice, perdón que se me salió aquí. La pregunta es, ¿quién es aquella semilla incorruptible? Según Gálatas 3:16, nos dice que aquella semilla incorruptible es Jesús. Vamos a ver Gálatas 3:16. Mucha atención. Vamos a ver Gálatas 3:16. Hoy, aquí está. Gálatas 3:16 literalmente dice, la partecita final del versículo, dice, y a tu simiente o semilla, la cual es Cristo. Ese es renacer, dice Pedro, que acontece de una semilla incorruptible, y esa semilla incorruptible, nos dice Pablo, es Cristo. Ya regresamos y ya explicamos.